Continuamos, ¿vale? La aplicación de un potencial con polarización directa, voltaje de disparo, presionará a los electrones del material tipo N y a los huecos del material tipo P para que se recombinen con los iones cercanos a la frontera y para reducir el ancho de la región de agotamiento como se muestra en la figura 1.18. El flujo resultante de portadores minoritarios del material tipo P hacia el material tipo N y el de los huecos del material tipo N hacia el material tipo P no varió en magnitud, ya que el nivel de conducción se controla principalmente por el nivel de impurezas del material. Sin embargo, la reducción en el ancho de la región de agotamiento provoca un fuerte flujo de portadores mayoritarios sobre la unión. Los electrones del material tipo N ahora advierte una barrera más reducida en la unión debido a una región de agotamiento reducida y una fuerte atracción ocasionada por el potencial positivo aplicado en el material tipo P. A medida que la magnitud de la polarización aplicada se incrementa, la región de agotamiento continuará disminuyendo su amplitud hasta que un grupo de electrones pueda atravesar la unión, con un incremento exponencial de la corriente como resultado de la forma en que se muestra la región de polarización directa en las características de la figura 1.19. Observe que el eje vertical de la figura 1.19 se expresa en miliamperes, aunque existen algunos diodos semiconductores que poseen ejes verticales expresados en amperes. Y que el eje horizontal para la región de polarización directa tiene un nivel máximo de 1 volt. Sin embargo, normalmente el voltaje a través de un diodo bajo polarización directa será menor a 1 volt. Observe también que la rapidez con la que se incrementa la corriente una vez que se pasa el punto de inflexión de la curva. Es posible demostrar mediante el empleo de la física del estado sólido que las características generales de un diodo semiconductor se pueden definir de la siguiente ecuación, tanto para la región polarización inversa como para la directa. Y viene la ecuación: I subíndice D es igual a I subíndice S multiplicado por E elevado a la K V subíndice N entre T subíndice K, todo eso menos 1. ¿Okay? Donde I es la corriente de saturación inversa, I subíndice S es el corriente de saturación inversa, K es igual a 11.600 entre N, donde N es igual a 1 para el germanio y N es igual a 2 para el silicio, para niveles relativamente bajos correspondientes del diodo, o en o abajo del punto de inflexión de la curva, y N igual a 1 tanto para el germanio como para el silicio para niveles mayores de corriente del diodo, para la sección de rápido crecimiento de la curva. Y T subíndice K es igual a T, bueno, sería T en Kelvin, temperatura en Kelvin es igual a temperatura en Celsius más 273. ¿Okay? En la figura 1.19 se presenta una gráfica con la ecuación 1.4. Si expandimos la ecuación 1.4 de la siguiente forma, los componentes de cada región de la figura 1.19 se podrán describir de forma más fácil. I subíndice D es igual a I subíndice S por E elevado a la K V subíndice D entre T subíndice K menos I subíndice S. Para valores de V subíndice D o voltaje de disparo positivos, el primer término de la ecuación anterior crecerá de forma muy rápida y sobrepasará el efecto contrario al segundo término. El resultado de esto es que para los valores positivos de V subíndice D e I subíndice D será positiva y crecerá a un ritmo equivalente de Y igual a E a la X, que aparece en la figura 1.20. Para el caso cuando V de disparo es igual a 0 volts, la ecuación 1.4 se convierte en I de disparo, que es igual a I subíndice S por E a la 0 menos 1, igual a I subíndice S 1 menos 1, que es igual a 0 microamperes. Aparece en la figura 1.19. Para el caso de valores negativos de V subíndice D, el primer término de la ecuación rápidamente caerá hacia niveles inferiores de I subíndice S, con lo que se obtiene I subíndice D igual a menos I subíndice S. ¿Okay? Lo cual se representa con la línea horizontal de la figura 1.19. La discontinuidad para la condición V subíndice D igual a 0 volts aparece de esa forma en la gráfica debido a cambio dramático de una escala de miliamperes a microamperes.
Observe que la figura 1.19 que el dispositivo comercialmente disponible tiene sus características desplazadas hacia la derecha, con una magnitud de algunos décimos de volto. Esto se debe a la resistencia interna del cuerpo del diodo y de la resistencia externa del contacto del mismo. ¿Okay? Cada una de esas resistencias contribuye a obtener un voltaje adicional con el mismo nivel de corriente como se determina en la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Con el adicional, con el tiempo y a medida que los métodos de fabricación mejoren, la diferencia será menor y las características reales se aproximarán a la ecuación 1.4. Es importante prestar atención al cambio en la escala del eje vertical y el horizontal. Para valores positivos de I subíndice D, la escala se encuentra en miliamperes y la escala bajo el eje en microamperes, o posiblemente en nanoamperes. Para el caso de V de subíndice D, la escala para los valores positivos se encuentra en décimos de volt y para los valores negativos en decenas del mismo. A simple vista, la ecuación 1.4 podría parecer compleja y alguien podría temer que su utilización sea necesaria para todas las aplicaciones subsiguientes del diodo. Sin embargo, posteriormente en esta sección se realizarán varias aproximaciones que evitarán el uso de esta ecuación y nos facilitarán la solución con un mínimo de dificultad matemática. Antes de abandonar el tema del estado de polarización directa, se repite en la figura 1.21 la situación de conductividad del estado encendido, con las polarizaciones requeridas y la dirección de flujo de portadores mayoritarios resultante. Observo en particular la forma en que la dirección de conducción es la misma que la que indica la flecha del símbolo, según se mostró en el diodo ideal. Ok, voy a mostrar rápidamente las figuras para que se vean de qué se está hablando. Región Zener. A pesar de que la escala utilizada en la figura 1.19 se encuentra en decenas de volts, para la región negativa existe un punto donde al aplicar un exceso mayor de voltaje se ocasiona un cambio drástico en las características, como se muestra en la figura 1.22. En este punto la corriente se incrementa a un ritmo muy rápido, con una dirección opuesta a la que tiene la región de voltaje positivo. El potencial de polarización inversa que provoca este cambio dramático de características del diodo se denomina potencial Zener y se le asigna el símbolo V subíndice Z. A medida que el voltaje a través del diodo se incrementa sobre la región de polarización inversa, también se incrementa la velocidad de los portadores minoritarios que son los responsables de la corriente de saturación inversa, I subíndice S. En algunas ocasiones su velocidad y su energía cinética asociada con W subíndice K es igual a un medio de la masa por la velocidad del cuadrado, como todos sabemos, será lo suficientemente grande como para liberar portadores adicionales mediante colisiones con estructuras atómicas, en otros casos serían estables. Esto es, cuando los electrones de valencia absorban tanta energía como para abandonar su átomo, se provocará un proceso de ionización. Estos portadores adicionales pueden entonces apoyar al proceso de ionización al punto donde se establezca una alta corriente de avalancha y se determina una región de ruptura en avalancha. La región de avalancha, V subíndice Z, o sea voltaje de potencial Zener, se pueden acercar al eje vertical mediante el incremento en los niveles de dopado, tanto para el material tipo N como para el material tipo P. Sin embargo, a medida que V subíndice Z disminuye a niveles muy bajos como menos 5 volts, existe otro mecanismo llamado ruptura Zener, el cual contribuirá al cambio severo en las características, en la característica. Esto sucede debido a que existe un campo eléctrico fuerte en la región de unión que es capaz de romper las fuerzas internas de enlace del átomo y generar portadores. A pesar de que el mecanismo de ruptura Zener contribuye de manera importante solo a bajos niveles de V subíndice Z, este cambio severo en la característica en cualquier nivel se denomina región Zener, y los diodos que aprovechan esta porción única de las características de la unión PN se designan como diodo Zener.
los cuales se describen en la sección 1.15. La región Zener descrita para un diodo semiconductor deberá de evitarse si la respuesta del sistema no debe ser completamente alterada por el cambio severo de las características para la región de voltaje inverso. El potencial máximo de polarización inversa que puede aplicarse antes de ingresar a la región Zener se denomina voltaje pico inverso, referido simplemente como el valor PIV por las iniciales en inglés de Peak Inverse Voltage, o voltaje PRV por las iniciales en inglés Peak Reverse Voltage. Si una aplicación específica requiere un nivel de PIV mayor que el que puede ofrecer una sola unidad, es posible conectar en serie un conjunto de diodos con las mismas características. Los diodos también se pueden conectar en paralelo con el objetivo de incrementar la capacidad para conducir corriente.